Hola, nosotros somos el grupo 3 y nuestra tesis es que la prohibición de porte de armas es necesaria para prevenir la violencia y fomentar la seguridad pública. En el argumento deductivo tenemos que la prohibición del porte de armas será efectiva en reducir la violencia armada, el riesgo de accidentes, los suicidios y homicidios, pues el acceso facilitado de las armas aumenta la posibilidad de que personas en estados frágiles o con intenciones criminales puedan llevar a cabo actos violentos con mayor facilidad y daño potencial. Por ende, su prohibición fomentará la seguridad pública al prevenir situaciones riesgosas. Además, las situaciones de violencia doméstica se convierten aún más peligrosas cuando la existencia de armas de fuego está presente, ya que éstas llevan a un aumento de gravedad y letalidad de los casos. Existen ejemplos históricos en países que han implementado la prohibición de porte de armas y por ende han experimentado una reducción en la violencia armada. Por ejemplo, en Australia en el 1996 se promulgaron leyes estrictas del control de armas, luego de haber experimentado una masacre en una de sus ciudades, y desde entonces ha existido una disminución significativa tanto de los homicidios como de los suicidios relacionados con armas de fuego en el país. La conclusión de este argumento es que al prohibir el porte de armas se va a disminuir el acceso a estas y por ende es razonable argumentar que apoyar la prohibición del porte de armas contribuye a la reducción de la violencia armada, la disminución de accidentes relacionados con armas de fuego y por ende se protegerán las vidas de las víctimas de violencia doméstica. El ejemplo seleccionado demuestra con claridad cómo la implementación de leyes más estrictas en relación con el porte de armas contribuirá a la seguridad pública y la reducción de daños que están relacionados con el acceso indiscriminado a armas de fuego. Con nuestro argumento inductivo tenemos que el porte de armas incrementa el riesgo de violencia en la sociedad, ya que da lugar a un incremento en los homicidios a nivel mundial, pues según Amnistía Internacional, alrededor de 500 personas mueren todos los días debido a la violencia con armas de fuego. Además, la misma organización expone que la violencia con armas de fuego supone el 44% de todos los homicidios cometidos a nivel mundial. Esta problemática es mucho más visible en un contexto colombiano, donde gracias a un informe que está titulado como Violencia, Crimen y Tráfico Ilegal de Armas en Colombia, publicado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, en noviembre del 2006, entre los años 1999 y 2005, se registraron 162.153 homicidios a nivel nacional, de los cuales 133.616, es decir, el 82.4%, fueron provocados por armas de fuego. Además, es evidente que el porte de armas incrementa la tasa de homicidios. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde las leyes de control de armas varían según los estados, se han realizado estudios que analizan la relación entre la disponibilidad de armas de fuego y las tasas de homicidio a nivel estatal, y las investigaciones han encontrado que los estados con leyes más permisivas y una mayor disponibilidad de armas tienen tasas mucho más altas de homicidios. Por otro lado, consideramos que la prohibición del porte de armas es totalmente necesaria para prevenir la violencia y fomentar la seguridad pública, porque los casos de violencia se presentarían de forma más apaciguada y no derivarían en lesiones por herida de bala o de muerte sin la presencia de armas de fuego. Un ejemplo claro que defiende esta postura es un informe de la Fiscalía General de la Nación durante el periodo del 2010 y 2015, en donde 4 de cada 5 homicidios fueron cometidos con armas de fuego en Colombia. Por último, la regulación del porte de armas tiene la capacidad de incrementar la seguridad en la sociedad, pues un ejemplo claro es la regulación del porte de armas en Japón, en donde las tasas de homicidios son bastante bajas gracias a la estricta regulación que ejerce el Estado a la población civil, llegando incluso al punto de registrar un solo caso de homicidios por arma de fuego en todo el país en el año 2018. La conclusión de este argumento es que existe evidencia de que el porte de armas aumenta el riesgo de violencia y de homicidios tanto a nivel mundial como en un contexto colombiano, que es muy local, y la prohibición del porte de armas sí podría disminuir potencialmente el número de homicidios y es necesaria para fomentar la seguridad pública al evitar que los casos de violencia que usualmente derivan del porte de armas de fuego por parte de civiles pues sean mucho más bajos. Bueno, ahora el contraargumento que nosotros teníamos pensado, que era un argumento que nuestro equipo oponente podría argumentar, era que la autodefensa se puede practicar cuando existe la necesidad de proteger el derecho a la vida, ya que con esto se puede proteger un peligro pues que es inminente, y esto está respaldado al derecho de la vida según la protección de los derechos humanos. Y nuestra respuesta
fue que el porte de armas no garantiza necesariamente el derecho a la legítima defensa en Colombia, ya que puede implicar riesgos significativos. Aunque se argumente que tener un arma puede ofrecer protección, existe el peligro de reaccionar de manera desproporcionada en situaciones de amenaza. Por ejemplo, si una persona se encuentra en pánico y dispara su arma sin evaluar adecuadamente cuál es la situación que hay alrededor, podría terminar hiriendo o incluso matando a alguien que solo estaba amenazando con un arma de juguete o un cuchillo, o incluso a alguien que no representa una amenaza real. Además, es muy importante considerar en este caso que la norma de proporcionalidad en Colombia puede diferir de la concepción del derecho a la defensa en otros países en los cuales es legal portar armas, como es el caso de Estados Unidos, que muchos conocemos. En Colombia, el porte de armas por parte de civiles puede tener tendencias a asemejarse a este derecho estadounidense, pero en realidad son totalmente diferentes. En Estados Unidos el derecho a la defensa está arraigado a una cultura y unas legislaciones específicas, mientras que en Colombia las circunstancias y los riesgos asociados al porte de armas pueden variar considerablemente. Y nuestra conclusión a esta respuesta, a este contraargumento, es que si bien se puede argumentar que el porte de armas permite hacer efectivo el derecho a la legítima defensa en Colombia, es muy importante reconocer que también conlleva riesgos considerables y puede llevar a situaciones de reacciones desproporcionadas o malinterpretaciones de amenazas, lo que puede poner en peligro la vida de las personas que están involucradas y también a los terceros inocentes. Por lo tanto, consideramos que es necesario evaluar cuidadosamente los beneficios y los riesgos antes de defender el porte generalizado de armas en el país. Bueno, y ahora viene nuestra respuesta a la réplica del grupo 4, que es la respuesta que ellos pusieron en el Padlet. Entonces, nuestra respuesta ante su réplica es que el hecho de que existan países como Guatemala y México que tienen regulaciones sobre la tenencia y portación de armas, pero aún así presentan índices de homicidios significativos, demuestra claramente que la disposición de la ciudadanía hacia las armas de fuego no es la única causa de la violencia. Aunque es muy importante tener en cuenta que la restricción del porte de armas puede contribuir a disminuir los índices de homicidios. En primer lugar, la correlación entre la regulación de armas y la disminución de homicidios no es necesariamente causa y efecto. Pueden existir muchísimos otros factores que sean socioeconómicos, culturales y también políticos que tienen una influencia en la violencia y que no se abordan únicamente con la restricción del porte de armas. Además, es necesario considerar que la violencia es un fenómeno complejo que puede tener múltiples causas como la pobreza, la desigualdad, el narcotráfico y la falta de acceso a educación y oportunidades económicas. Estos factores pueden tener un impacto significativo en los índices de homicidios independientemente de las regulaciones sobre las armas de fuego. Por otro lado, es importante reconocer que la legislación del porte de armas conlleva riesgos adicionales, como la posibilidad de que las armas caigan en manos equivocadas o se utilicen en situaciones de violencia doméstica, suicidios y accidentes. La disponibilidad de armas de fuego puede aumentar la probabilidad de que los conflictos se resuelvan de manera muy violenta y provocar un incremento en los índices de homicidios. En conclusión, si bien es cierto que la regulación de armas no es la única solución para abordar la violencia, la no legislación del porte de armas puede totalmente ayudar a disminuir los riesgos asociados con su disponibilidad y contribuir a la previsión de homicidios. Es necesario abordar la violencia desde diversas perspectivas, como la promoción de la educación, la reducción de la pobreza y la implementación de políticas que sean integrales de seguridad para que con ello se logre hacer una disminución sostenible de los índices de homicidios en Colombia. Y ya para la conclusión final, creemos que en base a todos los argumentos que hemos mencionado, se puede concluir que la provisión de porte de armas puede ser necesaria para prevenir la violencia y fomentar la seguridad pública. Los argumentos que hemos presentado respaldan la idea que el acceso facilitado a las armas aumenta totalmente el riesgo de la violencia, de los accidentes, de los suicidios y también de los homicidios. Y la violencia con armas de fuego es un problema que es contemporáneo, que es un tema ya de derechos humanos, de alcance mundial, que amenaza el derecho más fundamental de todo ser humano, que como hemos mencionado es el derecho a la vida. Entonces, si creemos que la violencia con armas es una tragedia del día a día que tiene un impacto en las personas alrededor de todo el mundo, y la mera presencia de estas mismas genera que las personas se sientan amenazadas o que teman por su vida, lo que a lo largo de la historia ha acarreado graves repercusiones psicológicas a largo plazo a nivel individual y también a nivel comunitario. Un gobierno que no prohíba la posesión de armas, creemos que
pues está incumpliendo con obligaciones en virtud del derecho internacional y global de los derechos humanos, porque la facilidad para acceder a armas de fuego y su proliferación tiene un impacto a todo espectro dentro de los derechos humanos de una comunidad. Gracias.